Eh, Básicamente es cambiar una fuente de voltaje que tiene una resistencia en serie. Aquí es que estrictamente se puede convertir en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Esto es viceversa, puede tener una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, se puede convertir en una fuente de voltaje y una resistencia en serie. En este caso, los equivalentes definitivamente hay que probarlos. En ese caso, la transformación de fuente hay que hacer dos pruebas. La primera se ponen como en caja negra, de tal manera que eh, lo podemos poner el voltaje y la corriente desde el punto de vista de los terminales. En ese caso, no sabemos cuál es cuál, porque eso, pero medimos entonces, vuelvo a repetir, el voltaje en circuito abierto, además la corriente en cortocircuito, que ese es el tema perdón, que ese es el siguiente tema, el tema de Thevenin y Norton. Thevenin, equivalente de Thevenin, es poner en circuito abierto y equivalente de Norton en cortocircuito los terminales. Si eso al final de cuentas se da que tanto el voltaje o la corriente son exactamente iguales y que la resistencia 1 y la resistencia 2 son exactamente iguales, entonces podemos decir que el equivalente de una fuente de voltaje con una resistencia en serie se puede transformar en una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Aquí es una cosa muy importante. Las condiciones de la resistencia, una vez que se haga la transformación, entonces son diferentes. ¿Por qué? Porque a esta resistencia, tanto el voltaje como la corriente van a cambiar. Entonces, ya esta resistencia original es distinta. Eso es uno de los parámetros muy importantes. Aquí igualmente, tengo una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, puede convertir en una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Igual los parámetros de resistencia cambian completamente de la original. O sea, eso hay que tener muy pendiente. Bien, dice la transformación de fuente. Al usar las transformaciones de fuente, una meta común consiste en terminar con todas las fuentes de corriente o con todas las fuentes de tensión en el circuito final siempre que sea posible. O sea, hay que hacer las múltiples transformaciones hasta reducirlo a uno o a lo máximo, perdón, a una malla o a dos mallas, depende si ya no se puede hacer absolutamente nada. El objetivo es por medio de las distintas transformaciones, entonces reducir el circuito a una condición de una sola malla o un solo nodo, de tal manera que sea más fácil de resolver. Las transformaciones de fuentes repetidas se utilizan para simplificar un circuito, permitiendo la combinación de resistencia y fuentes. El valor de la resistencia no varía durante una transformación de fuente, pero no es la misma resistencia. Ello significa que las tensiones o corrientes asociadas con la resistencia original se pierden sin poderse recuperar cuando se llega a cabo una transformación de fuente. Si la tensión o la corriente asociada a una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente o es la respuesta deseada en un circuito, la resistencia no influye en la transformación de fuente. La resistencia original debe conservarse intacta en el circuito. Si la tensión o la corriente asociada con el elemento en particular es de interés, ese elemento no incluye la transformación de fuente. El elemento original debe conservarse intacto en el circuito. Eso es muy importante, estas dos condiciones 4 y 5. Al efectuarse una transformación de fuente, debe recordarse que la punta de la flecha, es un punto muy importante, la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal positiva de la fuente de tensión o viceversa. El terminal positivo de la fuente de voltaje va a ser la punta de la flecha de la fuente de corriente. Una transformación de fuente en una fuente de corriente y una resistencia requiere de los elementos que estén en paralelo, y una transformación de fuente en una fuente de tensión y una resistencia requiere que los elementos estén en serie. Estas dos cosas
son muy importantes, porque eso determina cómo vamos a trabajar. En este caso es el ejemplo que está en el libro, también posiblemente es el ejemplo más completo que exista en el libro, tanto en los problemas propuestos, por lo tanto este problema es importante. En este caso, entonces, tenemos esta fuente de corriente, esta otra fuente y una resistencia en paralelo, por lo tanto podemos hacer esta fuente de corriente dependiente y esa resistencia en paralelo. Por lo tanto, tenemos que verificar entonces cuáles son las condiciones que se deben plantear en la fuente para poder entonces encontrar la fuente. Le voy a llamar B1 a la primera fuente que está a la izquierda. Voy a poner de izquierda a derecha. B1 va a ser igual a los 5 amperios por la resistencia que es de 3 ohms. El procedimiento aquí es importante porque obviamente, aparte de la resistencia, vamos a sacar los circuitos equivalentes en cada parte, ¿no? Acuérdense, igual que el primer tema, el principio de superposición, cada vez que activamos una fuente y apagamos las otras, se deben de dar los circuitos equivalentes. En ese caso, entonces nos va a quedar, eso es por la ley de Ohm, 15 voltios, o sea, V1 igual a 15 voltios. Eso sería la primera fuente. La otra fuente, que le voy a llamar V2, va a ser igual entonces a, por la ley de Ohm, bueno, aquí vamos a poner 3 ohmios. Vamos a ver por la ley de Ohm, tal y como está. Y obviamente 5 amperes. Y aquí va a ser entonces 17 ohmios. Acuérdense, para poder hacer esta transformación tienen que estar estrictamente en paralelo. Y 3B. Eso va a quedar, eso va a quedar 51 BX. Eso, ahora, BX, según esta fuente, es el voltaje en la resistencia de 2 ohms. En ese caso, BX va a ser igual a 2I. Haciendo la sustitución, B2 va a ser igual entonces a 51 por 2I. Lo podemos dejar como está arriba o de esta manera. Eso va a ser 102I. Cualquiera de las dos cosas puede ser la transformación adecuada. Ahora, como decía la teoría, si yo tengo esa resistencia de 2 ohmios, esa resistencia no se debe poner en las cosas siempre y cuando, en este caso, el voltaje no se pierda ni la corriente. Hay que tomar en consideración eso. Las originales. La última transformación, B3, va a ser entonces a 9 ohmios por 1 ampere. Es igual a 9 voltios. Ahí tengo las primeras transformaciones. Y ahora entonces vamos a ver el circuito original. ¿Cómo cambia este circuito? Esto se va a convertir en una fuente de voltaje, una resistencia en serie, que va a estar en serie con la de 4, y aquí una resistencia de 9 en serie con la de 2 y la fuente de voltaje. Recuerden, la punta de la flecha es la terminal positiva. Por lo tanto, ese circuito quedaría de esta manera. Una vez que tenemos este circuito, ya podemos ir haciendo las siguientes transformaciones. Estas dos resistencias están en serie, por lo tanto sería 4 ohmios, 3 ohmios más 4 ohmios
y eso me da igual a 7 ohms. Así tengo el parámetro adecuado ahí. Y después, en este caso, voy a sumar, acuérdense, por esta rama de aquí, como esto está en serie, entonces ahí, vamos a poner un poquito más grande, por ahí circula la corriente I, siempre y cuando esté en serie. Bien, ahí está la corriente I. Por lo tanto, en este caso, igual esta corriente I va a estar abajo, no va a perder la información de la corriente original porque aquí está en serie. En este caso tenemos la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 17 ohmios más 2 ohmios más 9 ohmios y eso me va a quedar a 28 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 28 ohmios. Teniendo eso, ya tengo el circuito que está abajo. Eso es importante, ya tenemos 7 ohmios, entonces vuelvo a hacer aquí a la izquierda otra transformación de fuente. Y entonces, si hago la transformación de fuente, pues significa que yo ya voy a tener los parámetros. Primero, esto voy a transformarlo en una fuente de corriente. En este caso, la corriente va a ser igual, como la ley de Ohm, B entre R va a ser 15 voltios sobre 7 ohms. Eso me va a quedar exactamente igual como tengo ahí, o permítanme, vamos a calcular. Para mayor seguridad, acuérdense, vamos a utilizar todas las cifras decimales para no perder la información que nosotros tenemos. Eso me queda 2.1428 amperios. Por lo tanto, puedo dejarlo como está arriba o puedo dejarlo como está abajo. Porque de las dos condiciones me dan. Entonces nos queda el circuito equivalente que tengo abajo. Aparte de eso, entonces ya las dos resistencias quedan, estas dos en paralelo. Entonces sería 1 sobre resistencia equivalente 3 va a ser igual a, entonces, a 1 sobre 7 más 1 sobre 7. Eso va a ser igual a 2 sobre 7. La resistencia equivalente 3 va a ser igual a 7
sobre 2, y vamos a poner paréntesis, ohmios. Y eso me queda a 3.5 ohms. Lo puedo dejar de esta manera o de esta manera. Con eso, ya tenemos eso, reducimos aquí y va a quedar el circuito tal y como queda a continuación. Aquí arriba ya tenemos esta fuente. Vamos siempre a la izquierda, tenemos 3.5 ohmios y 15 sobre 7. Entonces, esto voy a volver a hacer otra transformación que sería la 4 y quedaríamos entonces igual a la fuente, a la resistencia que va a ser entre paréntesis 7 sobre 2 ohmios. Aquí voy a utilizar más las fracciones para que sea más fácil y 15 sobre 7 amperes. En este caso, por media inspección se eliminan tanto los 7, por lo tanto va a quedar 15 sobre 2 voltios. Ya el voltaje 4 va a ser igual a 15 sobre 2 voltios o 7.5 voltios. Que ya queda y esta resistencia se pone en, damos transformación de fuente de corriente a una fuente de voltaje. Esta resistencia es de 3.5, por lo tanto estaría en 0. Y nos queda el circuito que está ahí. Teniendo eso, podemos hacer sumar la resistencia o sencillamente hacer la malla directamente. Si hacemos la malla única, eso es lo que intentábamos hacer, o una sola malla o un solo nodo. En ese caso, menos 7.5 voltios más 3.5 I más 28 I, y aquí, según la terminal de la fuente, acuérdense, la punta de la flecha aquí es el terminal positivo que da a la derecha y el terminal negativo a la izquierda. Por lo tanto, aquí va a ser menos más. Y podemos hacer directo, bueno, voy a pasar esto para el otro lado, dice malla única. Ahí sumaron las. Bueno, haciendo la resistencia equivalente 4 sería a 3.5 ohmios más 28 ohmios. Esto me quedaría igual 31.5 ohmios y así entonces el parámetro del circuito S con la fuente. Y además podríamos, como todo el circuito está en serie, entonces podemos sumar la fuente de voltaje, o sea, menos 7.5 voltios más 9 voltios. Como el 9 voltios es el positivo que está a la derecha, pues la fuente va a ser más menos. En este caso sería 1.5 voltios. Y así el circuito quedaría como está aquí. Que sería, haciendo la malla, 31.5 I menos 102 I más 1.5 voltios igual a 0. Esto me quedaría 102 menos
41.5, me queda menos 70.5 y eso obviamente igual a menos 1.5. O sea, y va a ser igual a menos 1.5 sobre menos 60.5. Eso va a dar positivo. De 1.5, eso me da a 0.02, 0.21276 amperios. Esa corriente, entonces la puedo poner en miliamperios y sería 21.276 miliamperios. Esa sería la corriente. Pero en este caso, vemos el objetivo es hallar Bx. Entonces, en este caso quedaría de la siguiente manera. El voltaje Bx sería igual a, como ya teníamos, a 2I. O sea, va a ser igual a 2 por 0.0121276 amperios. Y eso va a ser igual a 0.045531 volts. En este caso, Bx va a ser igual a, si lo dejamos en miliamvoltios, sería 42.553 miliamperes. Pregunta, juez. Bien, esto sería el parámetro de formación de fuentes. Si vemos, entonces vuelvo a repetir. Para este ejercicio, aparte de la fuente, entonces los circuitos equivalentes de acuerdo a cada transformación y los equivalentes cada vez que damos una resistencia equivalente a sacar un circuito equivalente también. Hasta llegar, como dice la teoría, a una sola malla o a un solo malla. En este caso, una sola malla. Bien, este otro circuito dice, pregunta como anterior. Por lo tanto, para este tercer parcial, acuérdense, es importante los enunciados, que por lo tanto, en el enunciado anterior, acuérdense, había que hacer tanto la fuente en el esquema, el principio de superposición, entonces hay que aplicar el principio como tal, si se pide resolver el circuito por el principio de superposición. Y esto, si se pide por transformación de fuente, hay que hacer las múltiples transformaciones hasta llegar. Si alguna transformación no está hecha, si se puede hacer, entonces son puntos menos. O si no se aplica adecuadamente el principio de superposición. O sea, no se puede hacer de manera normal, sino como se pide. En este caso, encuentre Bx, entonces podríamos hacer estas dos fuentes de corriente utilizando esta transformación de ahí, sería entonces 12 voltios sobre 2 ohms. Eso me queda igual a 6 amperios. Entonces sería la primera transformación y quedaría de esa manera. En ese caso, estas dos fuentes, como todo el circuito está en paralelo, entonces estas fuentes de corriente se pueden sumar. Entonces sería 6 amperios, que van para arriba los dos, a 1 amperio, y eso es igual a 7 amperios. La fuente de corriente igual a 7 amperios. Teniendo eso, tenemos el circuito aquí.
Como el voltaje que se quiere hallar, entonces ya quedaría el circuito equivalente que está abajo. Si lo reordenamos, la fuente de corriente hacia arriba de 7 amperios y las dos fuentes de corriente. Como nos piden el voltaje, es un voltaje, una resistencia de 4 ohmios, que no se pierde la información. Se puede hacer un divisor de corriente haciendo IX. Esto es la resistencia donde no está la resistencia donde no se pide la corriente sobre la suma de las dos resistencias multiplicado por la fuente de corriente. Y eso me queda entonces a 2.33 amperios. Si yo pongo todas las cifras decimales, aquí es importante. De esta manera. Y entonces Bx va a ser igual el voltaje en la resistencia de 4 ohmios, que sería 4Ix, o sea, 4 por 2.33 amperios, y en este caso me va a quedar a 9.33 volts. Esa es una manera de hacer este problema. Otra manera sería hacer la fuente al revés. Eso, pero al hacer una fuente de voltaje sería esta fuente de voltaje a 4 ohmios, pero si ven en esta transformación el circuito original pierde la información de la resistencia, pero aquí se ponen los terminales abiertos donde estaba el voltaje de X para que no se pierda la información. En ese caso, tendríamos una fuente de 4 voltios eh, con una resistencia en serie de 4 ohms. Y quedaría de esa manera. Por lo tanto, en este caso ya puedo hacer, como no tengo otra situación, puede ser la malla alrededor, que sería una malla externa. Y esa malla externa sería la siguiente: 12 voltios más 2i más 4i más 4 voltios igual a 0. Esto nos quedaría 6i igual a 8 voltios. O sea, I va a ser igual a 8 sobre 6. Y eso va a quedar 1.33 amperios. Teniendo la corriente, entonces yo puedo hallar esta malla interna, si lo puedo hallar, o una malla 1, donde yo puedo hacer entonces menos dx más 4i más 4 voltios igual a 0. Esto me queda que dx va a ser igual a 4i más 4. O sea, dx va a ser igual a 4 por 1.33 más 4. Y eso me va a quedar, o me tiene que quedar, sencillamente el mismo voltaje que yo estoy haciendo. Pregunta con eso, joven.
Preguntas. Bien, ahí tendríamos exactamente el mismo detalle. Con eso determinamos la transformación de fuente. Ya tenemos dos temas del tercer parcial, de ahí viene término y Norton, y ahí solo faltaría un tema más, y con eso terminaría básicamente lo más importante del capítulo 5. Preguntas, jóvenes. Si se corta, volvemos a entrar muy rápidamente, jóvenes, para, para ver algunos comentarios. Vuelvan a entrar, jóvenes, rápidamente.